¿Qué tal? Muy buenos días. Volvemos aquí en el arranque y vamos a hacer un arranque un poco especial, porque saben ustedes que es 2 de mayo y falta, falta prácticamente un mes para las elecciones locales. Así que ya les advertimos que durante este mes esta televisión indudablemente va a estar centrada en la campaña política. Es el momento de ellos, el momento de los políticos, de que hablan de sus ideas, de sus proyectos, de sus circunstancias y de sus deseos a la hora de que les voten. Pero también Melilla se mueve bajo otros ámbitos, desde el deportivo, que la Unión Deportiva Melilla ha subido de categoría, felicidades por cierto, por supuesto también al social, económico, sanitario, con todos estos problemas y, cómo no, el educativo. Y por eso tenemos hoy aquí al director territorial, amigo Juan Ángel Berbel. Muy buenos días. Buenos días y gracias, como siempre, por invitarme a vuestro programa. Que lo tenemos aquí no solamente para romper un poco la línea monotemática de la política, sino porque además estamos a final de curso. De hecho, al director territorial ya le he comentado que en su momento, dentro de mes y medio, 2 meses, cuando acabe el curso del todo, le volveremos a invitar para analizar el futuro curso, porque esto es un vaivén. Pero bueno, sí es momento de hacer balances de un curso que por fin, yo creo que este es el primero del todo, donde ya el tema del COVID se aparcó, el año pasado ya también, pero bueno, este sí del todo. Ya no ha habido problemas, un curso con sus típicos tópicos problemas de las ratios, del cual analizaremos ahora, con la novedad de unas oposiciones, no por novedad en sí, sino porque al final las dos han quedado en una, y además son muy particulares, porque que yo sepa son oposiciones en las cuales lo que se busca, para que todos nos entendamos, es cubrir puestos que ya existen como tales, para la famosa ratio que exige la Unión Europea, y en cierto modo todos los desafíos que tenemos de la noche a la mañana. Confiemos y comencemos en cierto modo un poco por hacer un pequeño balance de lo ya acabado. El COVID se ha acabado, pero una de las pocas cosas buenas que nos ha dejado es que nos ha dejado, y se lo pregunto, aquellos profesores de refuerzo, los famosos profesores de refuerzo, que vinieron para reforzar una situación realmente disparatada y que en cierto modo casi todos se han quedado, ¿no? Sí. Bueno, es verdad que este año ya el COVID, aunque sigue estando ahí mediáticamente, ya no absorbe las primeras planas de los medios de comunicación, porque gracias a la vigilancia epidemiológica y a la vacunación que se ha hecho masiva en nuestro país, pues ya se ha normalizado dentro de unos parámetros que, bueno, pues no distan de ser todavía los más idóneos, pero en principio se ha normalizado bastante la situación, afortunadamente, en los centros educativos. La pandemia ha traído cosas malas en forma de desgracias familiares, de pérdidas que nadie quiere ver en su familia y que pues, esta pandemia pues, ha acelerado procesos pues, de enfermedades previas que tuvieran o directamente esta situación pues le ha sobrepasado, porque estamos hablando de enfermedades respiratorias. A lo mejor ha habido personas que no han tenido antecedentes previos, pero esta pandemia pues ha acelerado esos cursos y ha conllevado pues esa desgracia. En el ámbito educativo ha servido, sin embargo, para darnos cuenta de que estábamos en una brecha digital importante que ya se está actuando para ir paliándola en la medida de lo posible gracias a un esfuerzo económico del Estado y de la ciudad autónoma bastante importante al respecto, y también ha traído pues, un refuerzo en los cupos que en un principio iban asociados a la pandemia y luego ha servido para ir aligerando la ratio en los centros educativos. Haciendo recuento en estos 3 últimos años, en salario ha habido 22.600.000 euros extra con respecto a la prepandemia. Eso pues facilitó la contratación de 166 cupos, 170 en el 2020-21, los mismos en el 21-22 y en este curso actual, donde también hemos podido contar con mecanismos de recuperación y resiliencia y llegar a 225 cupos. Eso, unido a que los equipos directivos hicieron en su momento el esfuerzo de buscar espacios que tuviesen las condiciones de salubridad mínimas necesarias para dar clases, pues ha hecho que la ratio se vaya bajando paulatinamente en todos los niveles, con especial incidencia también en la etapa de educación infantil, puesto que hemos detectado pues, un descenso de la natalidad importante, que no es únicamente aquí en Melilla, sino también en las comunidades autónomas, donde bueno, pues, se va envejeciendo paulatinamente la población y eso en principio a corto plazo pues, va beneficiándose también el sistema educativo en el sentido de que al haber menos alumnos en la aula y mantenerse la dotación de profesorado que vino con motivo de la pandemia, pues hace que la atención individualizada, la atención a la diversidad, pues sea más eficaz, más eficiente sobre el alumnado.
El alumnado le ha costado superar la pandemia. Yo hablo con bastante frecuencia con padres, con profesores, y se ha visto que en esta situación había que volver cuanto antes a la normalidad, puesto que en infantil pues había cierto retraso madurativo, cognitivo en el alumnado, sobre todo a la hora de arrancar a hablar, donde el hecho de no ver la labialización de los docentes pues estaba repercutiendo negativamente en ese aprendizaje básico y esencial del lenguaje. Y también, curiosamente, en la adolescencia, que el hecho de llevar la mascarilla pues hace que los adolescentes hayan perdido en una época clave de su vida esa relación social tan esencial entre iguales a determinada edad, donde parece que la relación con los padres se enfría un poquito más, que luego con la adultez se vuelve a su ser, a su esencia, pero en esa etapa donde las relaciones con los iguales es tan esencial, pues parece que había cierto distanciamiento y una preocupación por el físico y unas características o secuelas psicológicas también del hecho de haber estado aislado durante 3 meses o no haber asistido a la totalidad del currículum en el 2021, y era necesario volver a esa normalidad. Así que, bueno, la pandemia ha traído desgracias, pero en el sector educativo también ha traído logros que de otra manera hubiera tardado quizás mucho más años en ser implementados. Me deja de piedra con esas singularidades, no sé si decir debilidades, de la generación actual por el hecho de haber llevado máscara o después de dejar de llevarla. Es impresionante. Sí. No sé si para bien, pero en fin, supongo que ya se habrá superado al cabo del tiempo. Por cierto, se lo he preguntado varias veces, el COVID trajo consigo el cierre de la frontera. Ya hablaremos de la aduana comercial, no se pongan ustedes, que también es un tema para esta campaña electoral, pero no en el programa de hoy. El cierre de la frontera, el hecho de que muchos menos marroquíes pasaran y por tanto sus familias se quedaran ya en Marruecos, ergo, pues muchos alumnos han desaparecido, y también el hecho de que durante estos 3 años pues Melilla ha ido reduciéndose la población entre 800 a 1000 personas al año. No nos asustemos, no es tampoco una desaparición de la población ni una reducción dramática, pero siempre se lo pregunto, ¿se ha notado, aunque sea en pequeño porcentaje, esa reducción de alumnado en estos años, una pequeña mejora, porque repercutiría en la ratio, aunque sea pequeña? En el curso 18-19, que es el curso en el que yo empecé a gestionar las responsabilidades de educación en la ciudad por parte del Ministerio, en educación infantil teníamos la ratio más elevada de toda España, teníamos 28,6 alumnos en esa etapa. Ahora mismo, con la búsqueda de espacios, con el hecho de que se han habilitado aulas modulares, que tenemos un colegio también pendiente de inaugurar en breve, ojalá que ya en el curso 23-24 se pueda poner ya en marcha, que son 4 líneas. En principio, la ratio en la etapa de educación infantil está ahora mismo por debajo de 24. En educación primaria teníamos una ratio en torno a 29,5. Ahora mismo la ratio en educación primaria es 26,2. En educación secundaria teníamos 33 alumnos por aula de media entre los centros más poblados y los centros con menos demanda, y ahora mismo la ratio es de 28,9. Estamos rozando los 29. Y en bachillerato, donde había grupos o era frecuente encontrarse grupos, sobre todo en los itinerarios más demandados, con 34, 35, 36 alumnos, ahora mismo la ratio es de 25. Es decir, los números son bastante más sostenidos. Es verdad que hay 3 institutos que tienen una mayor demanda poblacional, sea porque viven ahí, pues son barrios con más densamente poblados, o sea porque las familias apuestan más por esa escolarización en 3 centros, frente a otros 3 que están en expansión, pero no llegan a la ratio que ahora mismo tienen los 3 más demandados, que eran los que estaban antes en la zona S1, que era el Leopoldo Queipo, el Miguel Fernández y el Juan Antonio Fernández. Progresivamente esperemos que en primaria, igual que ahora en infantil, la ratio es más sostenida y estamos por debajo de la ratio, esa tendencia a una disminución de la natalidad va a ir trascendiendo en los próximos años conforme vayan ascendiendo en su periplo académico el alumnado, va a ir en primaria, y la ratio la esperamos que se vaya agrandando un poquito en la etapa de secundaria y bachillerato. Es decir, las barrigas que teníamos en el curso 18-19 en primaria, que eran 13, ahora mismo nos quedan, después de que se escolarice en este periodo ordinario de admisión, que ya avisamos de que acaba el 9 de mayo para la familia el solicitar cambio de centro, inicio de etapa o inicio de enseñanza,
pues nos vamos a quedar con 5 barrigas en primaria, más aquellas que se hayan creado en espacios que han servido para desdoblar y disminuir de manera efectiva la ratio. Es decir, en los próximos 5 años la ratio va a estar algo más incrementada en secundaria y bachillerato, igual que se va a ir disminuyendo en primaria y en la etapa de educación infantil. Dictamos de la situación que hay en muchas comunidades autónomas, sobre todo en los entornos rurales, donde nace un niño y van 3 directores de colegio a adorar al niño como si fuera el niño Jesús, puesto que se están quedando sin población estudiantil. Esto no es la situación de Melilla, es verdad que ahora mismo estamos por debajo de la ratio, y ya hay centros, los 3 centros concertados me manifiestan su inquietud qué va a ocurrir si sigue descendiendo la natalidad. En principio yo lo he tranquilizado en el aspecto de que si va descendiendo para todos y va a permitir aliviar la ratio tanto para los 13 centros públicos como para los 3 centros concertados. No tiene sentido que si durante 20-25 años se ha puesto en marcha esos centros concertados o se ha auspiciado el incremento y el concierto de esas unidades educativas, ahora que hay un descenso poblacional no vayamos a seguir contando con ellos. Por supuesto que vamos a seguir contando con los 16, porque aliviar la ratio va a mejorar en que la atención al alumnado, que es el beneficiario último de nuestra acción siempre en los centros educativos, esté mejor atendido, si logramos que permanezca el cupo que nos han ido dando estos últimos cursos. Siempre hay 3 parámetros en la educación que estamos constantemente analizando: las instalaciones, los profesores y la ratio. La ratio ya ha sido analizada, va algo mejor y posiblemente vaya a disminuir por pura presión de la naturaleza, si se puede definir así, a lo largo de los próximos años. Vamos a hablar del profesorado. El profesorado, los sindicatos siempre indican que faltan profesores, hubo un refuerzo, aquí hay oposiciones muy importantes, pero son oposiciones singulares. Singulares porque en realidad lo que ocurre es que se cubren puestos, más que se crean nuevos puestos. 63, si mal no recuerdo. Por cierto, felicidades si usted ha tenido algo que ver en el hecho de que coincidan con las andaluzas para que no hubiera que un desembarco de candidatos de Andalucía que hubiera dejado un poco cierto, digamos, flanqueo de debilidad a los candidatos puramente locales. Sé que ha habido un esfuerzo para eso, para esa coincidencia. Y los sindicatos estaban muy contentos. Pero sí, al hablar con ellos, con los sindicatos, casi todos coinciden en que sí, hay muchos profesores, creo que 1.500 más o menos, de todos los niveles o categorías, pero que el tema se podría mejorar casi en un 100%, y siempre me hablan de aproximadamente unas 100 plazas más, que aparentemente no son muchas, si uno lo ve en comparación con las 1.500 no son muchas, pero claro, se necesita presupuesto, no es tan fácil como parece. Pero coincide con ellos, porque unos me dicen 80, otros 120, más o menos el centenar de plazas adicionales. Lo subrayo esto, porque lo que se va a hacer ahora con las oposiciones es cubrir puestos que ya existen. Sería, si hubiera un plus, un refuerzo de esos que se piden en años electorales, de 100 plazas más, que cubriríamos todos los defectos de falta de profesorado, supuesta falta de profesorado. Bueno, hay que analizar si las plazas siempre se crean si hay una ampliación en unidades autorizadas. Unidades autorizadas son los grupos que se van creando, y los grupos se van creando bien porque se dispongan de más espacios o bien porque se ponen en marcha nuevos centros educativos. Evidentemente, cuando se ponga en marcha el Encarna León, vamos a necesitar más docentes para ese centro educativo, sin contar con los que ya están consolidados o previsión de consolidarlo a través de las oposiciones. También se pueden pedir más plazas para ejecutar algo que en la enseñanza yo considero básico y que en primaria, quizás por las características de la etapa, y en infantil están más acostumbrados que en secundaria, que es la figura del codocente. El codocente es una segunda persona de referencia dentro de la aula que, tomando como referencia lo que el profesor que en ese momento, o el docente o la docente que en ese momento esté en el aula, pues va reforzando lo que él va diciendo en un grupo de alumnos que pueda haber en la clase que tienen unas características curriculares inferiores a la media del grupo. La codocencia es algo que está ya instaurado desde hace muchos años en todos los países del norte de Europa y que en primaria se trabaja bastante bien. Para ningún docente de primaria es extraño contar con un profesor de apoyo dentro del propio aula sin necesidad de recurrir a otro espacio del que a lo mejor carece el centro. En esta situación nosotros carecemos de espacios puesto que ya fueron creados por los equipos directivos en el curso 2021. Entonces, bueno, pues una medida podría ser esa ampliación de cupo.
Cuando hablamos de cupo, hablamos de presupuesto. Y presupuesto, aunque el Ministerio de Educación siempre tenga la previsión de ampliar la plantilla que pueda tener en una comunidad autónoma o en una ciudad como Ceuta y Melilla, siempre depende de lo que Hacienda y Función Pública determine. El primer paso, yo entiendo que siempre que es consolidar aquel puesto interino que pueda haber en la Administración y que ya la propia Unión Europea nos ha tirado de la oreja a España y a otros países del orbe mediterráneo que ha abusado de esa figura del docente interino o del funcionario interino en las distintas administraciones. Entiendo que cuando en el 2012 se tomó la medida muy controvertida de adelgazar las administraciones públicas, no fue solamente el ámbito educativo, con una tasa de reposición solo del 10%, se hizo un flaco favor a todas las administraciones y en el ámbito educativo lo padecimos intensamente. Nosotros no trabajamos con archivos, con documentos, con sacar una carga burocrática administrativa de trabajo en una fecha señalada, trabajamos con personas y si ese trabajo y ese refuerzo con personas, con menores, no se refuerza con personal, pues es más difícil llegar, puesto que no todos parten con las mismas condiciones de cara a su formación. En ese periodo del 2012 al 2017 se convocaron en este país, en el ámbito educativo, 60 plazas en 5 convocatorias. Nosotros llevamos en 7 convocatorias, porque ya cuento la que sacamos de estabilización sin pruebas, sin examen, solamente concurso mérito, sacamos 33 y ahora con la de secundaria 63, en total en 7 convocatorias del 2018 al 2023 hemos sacado 424 plazas. Eso significa que nosotros por convocatoria estamos sacando una media de 60, mientras que el Ejecutivo anterior sacó una media de 12, porque sacó 60 en 5. Es decir, es importante que las personas que estén trabajando puedan estabilizar su puesto laboral. Estabilizar significa que tú tienes ya una expectativa de vida diferente, que te puedes plantear el tener una hipoteca, que te puedes plantear el día de mañana marchar a otra comunidad que sea más de tu agrado. Y siempre intentamos en esos procedimientos de oposiciones, eso no es un mérito de la directora provincial de Ceuta o del director provincial de Melilla, que se hagan coincidir temporalmente. Entendemos que es la mejor medida para evitar, por un lado, que nuestros interinos se marchen a otras comunidades autónomas si ya tienen una trayectoria y un buen trabajo hecho en nuestro centro educativo, y por otra parte evitamos el efecto llamada, es decir, los que puedan venir de fuera hacia nuestra localidad. Entendemos, y es algo que todas las comunidades autónomas protegen, que los interinos que mejor conocen el trabajo que se realiza en los centros educativos es aquel que lleva desempeñando varios años o varios cursos su labor en los propios centros educativos. Es verdad que en Melilla pues estamos muchas personas que somos de la península y que en un momento dado pues participamos en un procedimiento de selectivo en Melilla, por la razón que fuera, pues optamos por venir aquí, tuvimos suerte, aprobamos aquí un procedimiento y luego ya uno echa raíces y se queda muchos años en esa localidad, a lo mejor no habiendo nacido en ella. Pero sí es cierto que de alguna manera pues tenemos que blindar a nuestros interinos y a nuestras interinas, puesto que son los que mejor conocen la realidad educativa que se mueve en nuestros centros. Y en esa labor pues los sindicatos no van a diferir en demasía de las pretensiones o de lo que propone la propia dirección provincial. Evidentemente yo no sé si el cupo preciso es 80, 100, 120, lo que sí sé es que cuanto más profesores tenemos en nuestra plantilla, ahora mismo tenemos 1.580, pues es mejor tener 1.580 a 1.360, que era lo que teníamos antes de la prepandemia, o 1.320, que fue lo que yo me encontré cuando llegué a la dirección provincial. El esfuerzo en contratación pues implica un beneficio para todos. En primer lugar para el alumno, en segundo lugar pues para el compañero que le permite aliviar o descargar su ratio, y en tercer lugar puesto que también podemos revertir condiciones que con la ley de racionalización del gasto público se implementaron en 2012, como el volver a recuperar pues los periodos lectivos que teníamos con la LOE, de llevar unas mejores condiciones, es decir, menor presencialidad con alumnado para poder permitir otras actuaciones que también son propicias de los docentes, como la preparación de clases, corrección de pruebas o exámenes, o
bueno, preparar o hacer acopio de materiales para aquel alumno o alumna que tiene menos conocimiento y que le tienes que reforzar con el trabajo diario para intentar que cuanto antes pues llegue al nivel medio que pueda tener ese grupo o esa clase de referencia. El tercer palo, las construcciones, la inmobiliaria, la situación, los colegios, hablando en plata. Siempre, y vuelven a coincidir más o menos los sindicatos, hablan de que con un par de centros de primaria o infantil y otros de secundaria estaría cubierto ese aspecto. Y no va mal el tema. Este otoño se abre el famoso Gabriel de Morales, deseo que venía de lejos, y hasta hace pocas semanas Elena Treviño, consejera de Educación, anunciaba la construcción, que entiendo que comenzará en poco tiempo y podría estar abierto para el curso del año que viene, quizás otro de infantil, además de gran tamaño, nos sorprendió el tamaño, con lo cual quedaríamos un poco con el desafío de uno, quizás dos, pero al menos uno, de secundaria. No va mal el tema. Quiero decir, estamos cerca de conseguir ese objetivo de que al menos centros escolares sean suficientes los que tengamos. ¿Cómo ve usted el tema a medio plazo? ¿Hay por ahí algún preestudio de presupuesto de un centro de secundaria nuevo? Porque Bueno, claro, hay que conseguir terrenos. Claro, en Ceuta y en Melilla la principal dificultad en las dos ciudades autónomas es la disponibilidad de solares con las dimensiones que se necesita para un centro educativo. No estamos hablando de un bloque de piso, estamos hablando pues, de un área de en torno a unos de 7.500 a 10.000 metros cuadrados. Si queremos hacer un colegio, cada colegio de línea es 2.500 metros cuadrados. Si queremos hacer un colegio de 4 líneas, pues son 10.000 metros cuadrados. Si queremos hacer uno de 3 líneas, que sería lo siguiente que en inversión de infraestructura nos estamos planteando, que es la ampliación de 1 a 3 líneas en el colegio hipódromo, pues estamos hablando de un solar que ya nos ha prometido, no nos ha concedido todavía, porque hasta que no salga el PGO revisado no nos lo pueden dar como tal, pero sí hay un solar destinado a equipamiento y servicios en la zona aledaña a los garajes de la COA, que ahí iría la ampliación de 1 a 3 líneas de la Sí, la verdad que es un solar que está entre la COA y la parte trasera del antiguo cuartel de caballería, que está pidiendo gritos ser edificado, está ahí vacío. Sí. Ese espacio se ha destinado para equipamiento y servicios y en principio hicimos ya la petición en el 2021, estamos a expensas de que salga la revisión del PGO. Lo ideal es empezar a hacer el anteproyecto de ejecución en el 2024 con la previsión, si no de meterlo en el 2024-2025, sí en los presupuestos del 2025 la construcción como tal del edificio. En paralelo, pues nuestra principal prioridad ahora mismo es sacar el Encarna-León, que ya ha recibido tal denominación jurídica en BOE en el mes de marzo. Aprovecho para darle la enhorabuena en directo, aunque yo a ella ya se la he dado en privado, a la docente que fue compañera mía en el instituto en su último año académico, ella como profesora maestra de Ciencias Sociales, yo como profesor de lengua, Miguel Fernández, y esa es ahora mismo la prioridad número uno en inversiones. En este periodo hemos ido desatrancando temas administrativos que teníamos con respecto a edificación. Pudimos poner en marcha en febrero del 2019, ya nos dieron la recepción y la licencia de ocupación administrativa del mercado central, y eso permitió pues, que ganara bastante calidad tanto el alumnado como de idiomas, que son 1.300, como el de adultos, que son más de 1.000, y el del Conservatorio Profesional de Música. La siguiente actuación fue las aulas modulares, que se hicieron en 2 fases, y eso permitió descongestionar espacios que eran más constreñidos, más reducidos, tanto en la aula de la Casa de la Juventud como los 3 espacios destinados para infantil que teníamos en la aula del CPR en la calle Matías Montero. En el 2020 pusimos en marcha el Virgen de la Victoria y ahora mismo es un centro que tiene 930 alumnos con capacidad proyectada para 1.300, 1.400 alumnos, como puede ser el Leopoldo Queipo o el Enrique Nieto, que son de dimensiones similares, o el Juan Antonio Fernández, que son de dimensiones similares al Virgen de la Victoria, el que está construido en la parcela de Jardín Valenciano. Y ahora mismo pues, es el centro que se está expandiendo más. Cada año pues le van llegando en torno a unos 70, 80 alumnos más. Ese centro cuando se mudó en septiembre del 2020 contaba con 675 alumnos que estaban entre la Escuela de Arte y el Centro Integrado de FP Reina Victoria Eugenia, y ahora mismo pues está en torno a 930.
Esa disponibilidad de espacios que se han ido creando durante estos periodos, pues también ha conllevado que se liberen espacios que estaban siendo ocupados por esos centros o por esa enseñanza. Ha permitido la expansión del Centro Integrado de FP Reina Victoria Eugenia, que dentro de los 20 títulos profesionales que se han implantado en estos 4 años, pues ha permitido el crecimiento en ese centro y en global en toda la ciudad de Melilla de más de 700 alumnos y alumnas que optan por esa enseñanza. Ha permitido que el Juan Antonio Fernández pues proyecte programas de tarde en las aulas que estaban siendo ocupadas por el conservatorio después del terremoto, que tuvieron que marcharse deprisa y corriendo de la calle Miguel Zazo, que era donde estaban ellos. Ha permitido que adultos también, pues su ubicación en la mezquita, que estaba en unas condiciones deplorables, con techos de aulas en un estado semirruinoso, pues también esté en un espacio mucho más digno. Y el Leopoldo Queipo, que era donde estaba la Escuela Oficial de Idiomas, pues también permite proyectar y ampliar su enseñanza de formación profesional y de plantearse a futuro pues poner en marcha programas como el PROA Plus específicos para ayudar al alumnado más vulnerable que pueda tener en esas instalaciones. Es decir, la dotación de espacios nuevos pues conlleva, por un lado, que se vayan descongestionando los existentes y que los centros donde se produce esa descongestión se planteen, pues ya sea iniciar enseñanza de formación profesional, ya sea la puesta en marcha de proyectos y programas educativos en horarios vespertinos, es decir, al final ganamos todos. Por eso yo creo que siempre una apuesta valiente de cualquier ejecutivo tiene que ser la dotación de espacios, tanto educativos, sanitarios, asistenciales en los barrios. Y luego nos vamos dando cuenta también de otro aspecto muy importante y relevante, que es el hecho de que donde se construye una edificación pública, quizás por el hecho de que se está revirtiendo dinero del Estado en esa zona, hace que alrededor de esa edificación pública se vayan construyendo otras edificaciones que pueden ser tanto privadas como públicas, análogas o complementarias al servicio de lo que se ha terminado de construir en esa zona. Por ejemplo, el mercado central, pues se han habilitado nuevos espacios, se le está dando más vida comercial a toda la zona de Margallo, casas matas que estaban en un estado ruinoso progresivamente se van echando abajo y se van construyendo edificaciones nuevas. Lo mismo nos ha pasado en Jardín Valenciano, enfrente se han hecho pues una urbanización bastante, bueno, pues que tiene una vista o una visión bastante apañada de cómo se están quedando la construcción de esa zona. Lo mismo nos está ocurriendo en la zona de Gabriel de Morales, por encima del colegio nuevo ya hay un centro de salud que se ha terminado de realizar, hay otras edificaciones nuevas, es decir, que el construir públicamente hace que toda la zona donde se ubica esa construcción, si es educativa o sea del tipo que sea, pues hace que toda la zona se expanda y de alguna manera va regenerando también economía y garantía de una mejor zona, en definitiva. No quisiera acabar esta entrevista sin hablar de algo que técnicamente no es de su responsabilidad, pero como director territorial y profesor ya veterano, sí me gustaría su opinión, además personal. Hay una especie de lucha, que bienvenida sea, no lo digo en un sentido crítico, en esta campaña, es quién va a hacer antes un campus universitario o la ampliación del campus universitario. Bienvenida sea esta lucha entre los partidos. Yo creo que toca, yo creo que es necesario, ya se le ponga el nombre que sea, 4.000, 5.000, porque no solamente vendría más estudiantes, sino más profesores, equipo administrativo, e incluso se ha hecho una infografía de los terrenos, que irían detrás del futuro hospital que nos están construyendo. Su opinión, casi como profesor, Melilla realmente necesita, porque nunca se había hablado mucho del tema, hace 20 años no era el tema, ahora sí, ahora como para resurgir, casi como supervivencia académica, económica, y europea, necesitamos ese campus. Bueno, yo cuando he hablado con las dos decanas y el decano de la UGR aquí en el campus, los tres me señalan lo mismo, y es el hecho de que el campus de Melilla cada vez está teniendo más demanda de estudiantes, algo también por otro lado lógico. Primero porque hay una muy buena calidad docente en el claustro en concreto, pues yo tengo más relación con la Facultad de Educación, pero también con la Facultad de Ciencias Sociales. Algo más distante me pilla Enfermería, pero también es verdad que tanto del alumnado de cualquiera de los itinerarios de bachillerato como de grado superior,
pues están apostando por Melilla, no solamente de los nacidos en Melilla y que a lo mejor tienen un ingreso económico más bajo para poder marcharse fuera o para poder desplazarse fuera, sino también como una apuesta de muchos estudiantes que vienen de fuera, pues titulaciones tan atractivas como puede ser el grado de educación primaria más ADE, o ADE más Derecho, o educación primaria con ciencias de la actividad física y del deporte, la posibilidad de esos dobles títulos o de esos dobles grados que permiten pues tener más opciones de acceder rápidamente al mercado laboral. Yo siempre pongo el ejemplo de una ciudad que conozco muy bien, que es Granada. Granada no es una ciudad que se caracterice por su industria, que la tiene también, pero no tan llamativa como puede ser otras provincias de España, o no tiene una agricultura, salvo el litoral de Motril, de Salobreña, Almuñécar, o los áridos que se puedan recolectar en la zona norte. Granada es una ciudad eminentemente universitaria, Salamanca es una ciudad eminentemente universitaria, y los universitarios no solamente aportan con su economía el hecho de que una ciudad se beneficie, sino que ese capital va quedando y se va repercutiendo en beneficio de toda la ciudadanía. Es decir, el estudiante que viene, pues viene y está alquilado, pues da vida al propietario. Se gasta en el pequeño comercio, en el ocio, en su estudio, una cantidad de dinero que repercute favorablemente en esa ciudad. La ciudad universitaria Melilla es una de las vías que tiene para proyectarse y crecer. Evidentemente los apellidos son muy llamativos. Hacer una ciudad de un campo universitario, una ciudad de la FP, estamos hablando de un dinero bastante importante para la arca del Estado. La ciudad de la FP estaba tasada en 50 y tantos millones de euros. Una ciudad universitaria que se precie se disparará a 120, 130 millones de euros. No estamos hablando de algo que se pueda ejecutar, aunque ya los solares estuvieran a disposición de la ciudad autónoma, no es algo que se pueda ejecutar en 1 o en 2 años. Pero sí es una medida bastante importante, interesante a medio o largo plazo, porque contribuye también a generar riqueza, porque da una respuesta a nuestros jóvenes y porque permite que esos jóvenes que vienen a estudiar y que a lo mejor no son de Melilla, en el futuro se puedan quedar en la ciudad y puedan contribuir con su talento a hacer Melilla más grande. Entonces, pues con esas palabras y ese sueño que la verdad es que nos gustaría a todos que se cumpliera a lo largo de un lustro, quizás incluso 2 lustros, hablamos de un proyecto a larga distancia, pero tampoco tan a larga, quiero decir, 10 años pasan y de repente si no se ha hecho, entonces cuando nos daríamos cuenta del error, pero que hablamos no solamente de un tema académico y económico, sino casi de un tema de firma de ciudad, de supervivencia y de protección, en este caso de Melilla, y sus palabras expertas y su entusiasmo e ilusión, la verdad es que nos agrada de que algún día, da igual la fuerza política que lo lleva adelante, lo tire hacia adelante, porque yo creemos que esto es un tema, como decimos siempre a veces, de ciudad, o sea, no de partido. Juan Ángel Berbel, director territorial del MEC, una vez más, gracias por sus datos y sus explicaciones. Nos vemos en pocas semanas, vamos a dejar que pase el 28 de mayo, lo que pase después del 28 de mayo, que eso también llevará tiempo, y antes de que nos comiencen y nos coman las generales, le invito más o menos cuando se estén realizando los exámenes, que eso repercutirá, entiendo yo, a bastantes tribunales, que eso también llevará un trabajo adicional a los profesores, entiendo yo, ¿no? Eso será en la 3ª semana de junio. Uy, vaya, pues prepárense los profesores de esos tribunales. Nosotros nos despedimos en este arranque que ha vuelto y para mañana tendremos una entrevista muy singular, política, con un político, pero muy particular. Mañana se lo explico. Hasta entonces, muy buenos días a todos y los dejamos en unos minutos con el programa Viento de Levante.